la invitación ahí a la iglesia en Conchalí, esperando en el Señor que se encuentren bien. Eh, Como decía nuestro hermano en oración, por acá también hemos visto algunas cosas. Bueno, en todas las ciudades parece que están con algunos problemas. Y como se decía en oración, no vienen días mejores. En nuestro país no es la excepción. No se trata tampoco de ser, como dicen, pesimista o alarmista, sino que solamente en la realidad. Hay personas que son estudiadas en el tema y lo que está pasando hoy día lo predijeron hace 10 años, sin ser profetas ni nada por el estilo, solamente por estudiar un poco de teorías políticas y un poco de historia. Em, y la última vez que estuvimos considerando el libro de Habacuc, estuvimos viendo los ayes del profeta en el capítulo 2. En el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 3 del profeta Habacuc. Y en aquella oportunidad consideramos también estos ayes y cómo se repiten. Se repiten porque pueden cambiar las sociedades, pueden cambiar la frontera de los países, puede cambiar todo el mundo. La última oportunidad que el mundo cambió completamente fue la generación de Noé. No sé si ha pensado usted que antes de Noé existieron aproximadamente 2000 años, 2000 años de una generación, de una civilización, que no tenemos registro de aquella civilización más que lo que nos dice la Escritura, porque todo fue destruido, todos los años, las generaciones, las civilizaciones, hasta Noé fue destruido. Y puede cambiar todo el mundo, así como cambió en el diluvio. Antes del diluvio, el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Comienza nuevamente Dios, da una oportunidad a la humanidad y avanza el tiempo. Después del diluvio, comienza a crecer la población y nuevamente el corazón del hombre, no el corazón que bombea sangre, sino el corazón, nuestros pensamientos, las intenciones, donde radican las emociones, es el corazón. De continuo solamente el mal y piensa el mal. Y siempre va a estar contrario a lo que Dios piensa, a lo que Dios quiere del hombre. Habacuc, y sabe que en este último tiempo me he sentido muy identificado con Habacuc, por lo que estamos viviendo, por lo que también se oró. El tiempo de Habacuc fue así. Él entiende que ve muchas cosas alrededor y todas son malas y le pregunta a Dios el por qué. ¿Por qué? Capítulo 1 lo vimos. ¿Por qué me hace ver todo esto? Esta iniquidad. ¿Por qué me hace ver molestia? ¿Por qué me hace ver destrucción, violencia, pleito? ¿Y por qué se levanta contienda unos contra otros? ¿Por qué me haces tú ver todo esto? ¿Hasta cuándo vas a permitir, Dios, todo lo que estoy viendo? Y Dios le dice que Él está trabajando en el asunto y va a levantar un pueblo que son los caldeos para destruir a el pueblo de Israel. Y ahí viene la confusión de este profeta Habacuc, porque él no entiende cómo Dios, para castigar a su pueblo que se está portando mal, va a traer a un pueblo inconverso, impío, idólatra, y ese pueblo lo va a utilizar de instrumento para castigar a su amado pueblo de Israel. Pero este libro nos enseña que Dios actúa de esa forma, y Dios utiliza a estos pueblos para agredir al pueblo de Israel, para castigarlo. Lo utiliza solamente como un instrumento. Y luego le explica también a Habacuc que estos pecados, estos ayes que el pueblo estaba cometiendo, van a ser terminados por el pueblo de los caldeos, pero posteriormente a eso, el pueblo de los caldeos también va a ser destruido, también va a caer.
Y ahí entonces viene lo que es la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, capítulo 3, verso 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y aquí podemos hacer una primera reflexión de lo que es orar y la importancia de la oración después de todas las calamidades que él ve en el capítulo 1 y el capítulo 2. Lo consideramos como él estaba sobre su guarda y ahí tenía que estar, estaba reflexionando, meditando. Y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Si consideramos, ahí estamos frente a lo que podría ser una teofanía, varias cosas que menciona allí. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Te descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Selah. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y termina este libro. Así que por ese final entendemos que Habacuc era un salmista, era un hombre que estaba allí de alguna manera vinculado a la música,
a los cantos del pueblo de Israel. Y también el verso 1 nos da otro indicio cuando habla acerca de Sigionot, esa palabrita que no aparece en ninguna otra parte, pero hay una palabra parecida en lo que es una de las traducciones que se llama la Septuaginta. Está en el capítulo 7 de los Salmos, un salmo escrito por David, pidiendo vindicación. Y allí también en la introducción del Salmo 7 dice la palabra Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Allí entonces se utiliza una palabra parecida que en los originales se parece en la misma raíz. Y esto significa que es una canción, un canto. Ahora, ¿por qué dice oración? Oración de Habacuc, y nos da indicio a que es un canto, es un salmo, es una alabanza. Tenemos allí indicios como el Salmo 7, que utiliza la misma palabra, es un canto, una canción, y esto también es importante para nosotros, porque los salmos de Israel, hay 5 libros de salmos, cada uno con autores diferentes. Allí hay salmos de David, también de Moisés, también de Asaf, eran salmistas, tanto de los hijos de Coré. El himnario del pueblo de Israel son los salmos, y el himnario del pueblo de Israel tenía instrumentos de cuerda, de cuerda. Ahora cuando en algunos salmos, y aquí también dice Habacuc, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, y el comienzo del versículo también, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, este es un canto, una canción, se va a cantar esto. Y otro indicio de este poema, de esta oda, es que cada ciertos versículos se escribe la palabra Selah. Por ejemplo, versículo 3 al final dice Selah, Selah. Ahí hay un descanso, una pausa, un parar. Es como en el día de hoy una frase que tenemos: pare, mire y escuche. Deténgase, haga un alto, medite en lo que cantó y medite en lo que va a cantar. Ese es un selah, es una pausa. La importancia del canto, la importancia de cuando nosotros abrimos nuestros labios para cantar, no le estamos cantando a la nada, tampoco le estamos cantando a los hermanos, y a veces no tenemos conciencia de eso. Le estamos cantando al Señor, estamos cantando a Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y Él escucha nuestra oración y también escucha nuestro canto. Versículo 9, también aparece allí el Selah, segunda vez que aparece. Es una pausa, es un alto, deténgase, considere. Y el versículo 13 al final, descubriendo el cimiento hasta la roca, y dice Selah. Ahí están las pausas de este canto. Lo que nosotros conocemos en el día de hoy podría ser parecido a lo que tenemos como estrofas. Y cuando terminamos una estrofa de un himno, vamos al coro y luego seguimos con la segunda estrofa. Puedo dejar entonces la pregunta, hermanos, hermanas: ¿consideramos nosotros cuando cantamos, cuando elevamos un canto al Señor, que se lo estamos cantando a Él? Y estos cantos tienen que ser espirituales, así como este profeta Habacuc lo dice como una oración. Al parecer se puede pensar que él estaba orando, estaba elevando su oración
luego escribe aquella oración y luego pasa a ponerle música a esta oración. Y lo hace con instrumentos de cuerda y también lo hace con cantores, como dice al final del capítulo. Así que allí tenemos todos los ingredientes. Y esta alabanza, este canto, este salmo, podríamos decir que aparece aquí, es la costumbre del pueblo judío. Así cantaban ellos, el himnario del pueblo judío, los salmos. Tenían cantores, hombres y mujeres, y se organizaban en grupos. Ahí estaba el Emán, Asaf, y se organizaban por familias, por hijos. Era toda una organización. Ahora nosotros podemos leer y nosotros vamos a leer solamente, pero ellos le pusieron música, le pusieron melodía, le pusieron un acompañamiento con instrumentos de cuerda, dice también la palabra, y un estilo del canto que ahí se le dan las instrucciones también, qué estilo vamos a hacer. Y todos esos ingredientes arman un salmo. Y ahora algo complicado para algunos es complicado esto, que aquí menciona instrumentos de cuerdas, pero tenemos que pensar que estamos hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel. Nosotros no somos pueblo judío, no somos Israel. ¿Qué se nos enseñará a nosotros como iglesia respecto a estas canciones, a estos cantos? Vamos a leer solamente dos versículos. El primero está en Efesios capítulo 5, versículo 19. Y aquí se nos escribe a nosotros como iglesia para el día de hoy respecto a los cantos. También si nosotros miramos nuestro himnario, usted puede ver, hoy día hay más acceso a la información. Si le gusta un himno, usted puede anotar la letra del himno y buscarla, por ejemplo, en internet. ¿Quién lo escribió? ¿En qué ocasión lo escribió? Y a veces nos llevamos sorpresas, gratas sorpresas, porque himnos preciosos que nos dan ánimo, nos dan consuelo. Uno diría, bueno, el autor estaba animado escribiendo ese himno. Y cuando buscamos la historia del himno, el que lo escribió estaba pasando por la tragedia más grande de su vida y había visto ver morir a su esposa, a sus hijos, y él buscó refugio en el Señor y escribe un himno que nos trae tanto ánimo, por dar un ejemplo solamente. Así que también podríamos seguir el mismo patrón de creación de Habacuc, una oración escrita y luego le ponen melodía. Mire lo que dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No se da ninguna instrucción acerca de instrumentos de cuerda o instrumentos de viento, otra clase de instrumentos. Y otro versículo ahí cerca, en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente, si se fija, cantando con gracia. Es una forma de cantar. Cuando cantamos nuestros himnos, cuando cantamos los coros, cuando cantamos algún hermano que creó también un himno, una canción espiritual, un cántico espiritual, lo debemos hacer con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Y eso es para la iglesia. Obviamente es hermoso cantar y cómo los hermanos tienen la sabiduría, porque esta creación musical no ha parado, no ha parado. Cada vez van apareciendo más cánticos espirituales. Cada año el Señor levanta nuevas personas que hacen estos himnos y cánticos espirituales y podemos disfrutar nosotros de ellos. Hay tantos estilos musicales, hermanos, pero al parecer lo que el profeta, cuando organizaban estos coros, estos cánticos, estos salmos, al agregarle el Selah, después le agregan también como unas melodías, la mayoría era de instrumentos suaves, instrumentos suaves. No vemos que utilizaban, porque también la escritura nos habla de muchos instrumentos, pero no eran instrumentos pesados en el sentido musical, que nosotros sabemos que hay estilos musicales que son bien fuertes, bien potentes, bien pesados, que a la larga nos dan una tranquilidad a nuestro espíritu. Y yo creo que no tengo que ahondar más en eso, porque cada uno de nosotros sabe qué música puede tranquilizar nuestro espíritu y qué música puede alterar nuestro espíritu. Lo importante, siempre yo aquí anoté un lineamiento, es solamente una sugerencia. Cuando alguien dice que es una canción cristiana, ¿cómo podemos saber si algo escrito y llamado canción cristiana es cristiana en realidad? Bueno, solamente como sugerencia, tiene que ser bíblica, bíblica. No sé si usted se ha dado cuenta, a veces sintonizando una radio cristiana, entonces uno empieza a escuchar la canción que se dice cristiana, pero en ningún momento menciona algo de la Biblia o menciona algo referente a las cosas del Señor. No sé si le ha pasado, por lo menos a mí, me ha pasado más de una oportunidad que uno como que comienza a escuchar la letra y no tiene mucha relación con la escritura, o con Jesús, o con Dios, o con el pecado, o con la salvación, o con el arrepentimiento. Pero aquí viene algo interesante. Se puede dar el otro caso. Hay personas que son muy criticadas y se les critica, y cuando uno escucha alguna de sus canciones, es escritural, habla de la fe, del arrepentimiento, de la salvación, de la soberanía de Dios. Así que yo pienso un pensamiento muy personal, que en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Por eso a veces es mejor no criticar, no juzgar. Será el Señor en su soberana voluntad que haga eso. Pero le dejo ese parámetro. ¿Será cristiana o espiritual esa canción? Fíjese en la letra. Fíjese en la letra. Aquí estamos en presencia de un hombre que escribió un cántico, un salmo. Y si uno lee, habla de Dios, de Dios, de Dios, soberanía de Dios, poder de Dios, la gloria de Dios, todo de Dios. Nadie podría dudar que esta es una canción, un cántico, un salmo espiritual. ¿Se fija? Y llegamos entonces al verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. ¿Cuál fue la reacción del profeta delante de Dios frente a todo lo que consideramos nosotros en el capítulo 1 y capítulo 2? Él temió.
tuvo temor. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pregunta para nosotros, ¿se le puede tener temor al Señor? ¿Tener miedo al Señor? Porque esa es la palabra. Hablamos a veces de un temor reverente. Está bien, temor reverente. Pero Habacuc conoce lo que Dios va a hacer. ¿Cómo va a destruir al pueblo de Israel? Por eso decía que me siento un poco identificado con Habacuc en este tiempo. ¿Qué tal si Dios decide destruir nuestro país? ¿Ha pensado usted que toda la destrucción puede ser que Dios la esté permitiendo? Esa fue la revelación que le pasó a Habacuc. Él estaba hastiado, estaba cansado de ver tanta violencia, tanta maldad, cómo prosperaban los impíos, cómo hacían tantas cosas malvadas los impíos. Y Dios le muestra a él que la voluntad de Dios, en su soberana voluntad, él va a destruir al pueblo de Israel. Y no hay vuelta que darle a eso. Porque él dice, el pueblo no se va a arrepentir. Todo lo que tú estás viendo y la maldad que se está viendo, Dios va a permitir que el pueblo sea destruido por los caldeos. Son pensamientos fuertes para el profeta. El pueblo de Dios va a ser destruido por un pueblo más malvado que él. Entonces, por eso utiliza esa palabra, temí. He oído tu palabra. Otras traducciones dicen lo siguiente, escuché tu informe. Escuché tu informe. Y otra traducción, consideré tus obras. Escuché tu informe, consideré tus obras. El profeta entendió que Dios tiene un plan. Esto va a pasar primero, esto después, y por último esto. No hay nada que se le escape a la soberana voluntad de Dios. Y él entiende eso. Cuando él meditaba sobre su guarda, dice, capítulo 2, ahí él meditaba y se da cuenta de lo que Dios va a hacer. Y que haga lo que haga, Habacuc no va a poder impedir que la destrucción venga. El pueblo ha sido rebelde y Dios va a juzgar a su pueblo. Y a veces Dios permite el juicio a los pueblos por juicio a su pueblo, la iglesia. Hay países que han sido juzgados para, por ejemplo, avivar la iglesia de aquel país. La función de la iglesia es ser sal de la tierra, ser luz en las tinieblas. Y a veces nosotros no estamos cumpliendo ese propósito y Dios envía algo para que despertemos, para que reaccionemos, para que temamos. Y vuelvo a mi pregunta, ¿se le puede tener miedo? ¿Miedo a Dios? ¿Temor a Dios? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Se puede aplicar al temor reverente, pero ¿sabe que también se puede aplicar al otro temor? Al temor de un hijo cuando se porta mal y tiene que ser disciplinado por su padre. Hebreo nos dice aquello. Hebreo nos muestra. Dice que ¿qué padre es aquel que no disciplina a los hijos? Lo vamos a leer en Hebreos, cómo Dios también tiene que ser temido por esto. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y luego explica que nosotros tuvimos nuestros padres que nos castigaban y los venerábamos, porque era por nuestro bien.
Ahora, ¿cuánto más al Padre Celestial? ¿Sabe que Habacuc no eleva una oración diciendo ojalá esto no pase? Tampoco ora por él mismo, diciendo, bueno, Señor, si tienes que destruir a tu pueblo, guarda mi vida. ¿Sabe cuál fue la oración? He oído tu palabra y temí. Tuve temor de lo que tú vas a hacer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Revive el trabajo. Hay otra versión que dice eso. Oh Jehová, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Estos tiempos, Dios tiene un tiempo determinado. Cada cosa tiene su tiempo determinado. No se puede ni adelantar ni demorar. Dios lo ha planificado todo. A veces nosotros queremos apurarnos en algunos tiempos. El Señor nos hace experimentar el reposo, el esperar en el Señor, el tener paciencia. A veces nosotros queremos todo rápido. Y todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Son los tiempos de Dios. ¿Cuántas veces decimos los tiempos del Señor son mejores que los nuestros? Pero en el momento de una prueba, de una angustia, no lo entendemos y queremos que todo sea ya, que todo sea rápido. Pero el Señor nos enseña a esperar en Él, esperar en el Señor, aprender aquella lección de la paciencia. Y Él después nos dice lo que debemos hacer. Si esperamos en el Señor, Él va a abrir las puertas. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y aquí está la reflexión más grande que yo encuentro de este profeta, en la ira. Él sabe todo lo que Dios va a hacer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esa es la oración. En la ira, en toda la destrucción que va a quedar, en toda la destrucción que van a hacer los caldeos con la nación, Él dice, en tu ira, en tu castigo, acuérdate de la misericordia. Acuérdate, Señor, que tú eres misericordioso. Ten piedad, ten compasión. Habacuc es como decir, yo entiendo lo que tú vas a hacer es terrible, la destrucción de mi país, de mi nación, es terrible, pero lo estoy entendiendo. Estoy entendiendo que a veces tú permites un terrible castigo, una terrible destrucción, porque hay un propósito en eso. Hay un propósito para salvar al pueblo en general. Pero él pide, en tu ira, en todo lo feo que va a acontecer, acuérdate de la misericordia. Y en eso podemos confiar, hermanos. Podemos confiar en que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo y es un Dios que nos ha hecho muchas promesas. Y en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de destrucción, como el profeta, podemos confiar en que pase lo que pase, podemos confiar en Él. Tal vez no vamos a poder impedir la destrucción. Hagamos lo que hagamos, la destrucción viene, dice Habacuc. Pero acuérdate en tu ira que tú eres misericordioso, que tú eres compasivo, que tú siempre has tenido cuidado de tu pueblo. Acuérdate de eso, Señor. Esa es la oración. No sé si se fija que es hermosa la oración. En ningún momento Habacuc dice que Dios es injusto. En ningún momento dice que las cosas de las cuales Dios lo acusa en los ayes, Habacuc no dice que no son todos así. Por ejemplo, cuando dicen los ayes,
que había gente que acumulaba para sí desmedidamente. Habacuc nos dice eso no es verdad. En ningún momento. Dios da una sentencia por los pecados. El que acumulaba y multiplicaba lo que no era suyo. El segundo hay, el que codiciaba ganancias injustas para su casa y acumulaba y se iba a los cerros a vivir aislado del pueblo. El tercer hay, el que edificaba la ciudad con sangre. Esto tenía que ver con la violencia, con lo que conocemos hoy día como el sicariato, los sicarios. A eso se refiere, a violencia, a asesinatos por encargo. Se fija que cada vez más nuestras sociedades se parecen a la que vivió Habacuc. El cuarto hay tenía que ver con la gente que bebía desmedidamente. No era solamente que tomaba una copa de vino, estas personas se embriagaban, se juntaban a embriagarse y también embriagaban a las personas que no lo hacían, los inducían al vicio, los embriagaban y los desnudaban. ¿Se fija? El corazón del hombre siempre ha sido malvado. Cada vez más se parece a nuestra sociedad. Y luego se burlaban de las personas que las habían embriagado y las habían desnudado para ver su vergüenza. Y el último ay era de la idolatría. Por todos lados ídolos de distintas naciones tenían los israelitas. Entonces, tampoco la oración de Habacuc es de que el pueblo va a cambiar o de que todo lo que se ha dicho es mentira. Él dice, estoy aprendiendo, estoy viendo las orillas de cómo opera la soberanía de Dios, cómo trabaja la soberanía de Dios. Estoy viendo tu trabajo, tu obra, y estoy pensando que cuando venga todo esto malo, acuérdate, Señor, que tú eres misericordioso. Acuérdate de la misericordia. Y lo lleva a un recuerdo que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los congregados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Ese es el recuerdo que viene a la mente del profeta Habacuc. Tú eres misericordioso, tú vas a castigar a tu pueblo, acuérdate en la ira de la misericordia. Y luego se va este recuerdo. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Arán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El pueblo de Dios allí en Deuteronomio y también más adelante en el libro de los jueces, el capítulo 5, jueces capítulo 5, versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. El Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es lo que hace el profeta aquí? También lo podemos hacer nosotros en el día de hoy, cuando estemos atravesando angustia, tribulación, problema, destrucción. Apelar a la misericordia del Señor. Ten misericordia, Señor. Acuérdate que eres misericordioso. Y también recordar cómo ha obrado Dios en la antigüedad.
Y eso da confianza para cómo puede obrar en el día de hoy. Los lleva en el recuerdo al tiempo de Deuteronomio, al tiempo de recordar cómo Dios dice allí, hay un versículo bien especial, cuando resplandece del monte de Parán, vino de entre 10 millares de santos, 10 millares de santos. Ahí está hablando del mundo espiritual, el mundo espiritual. ¿Sabe que lo que se vive hoy día, lo que se vive hoy día es una guerra espiritual? Es una guerra espiritual. La rebelión, la rebeldía, no tiene nada que ver con Dios. Mencionó también en oración al principio, tiene que ver con Satanás. El enemigo de las almas, el enemigo de Dios, fue el primer rebelde, fue el primero que organizó una rebelión, Satanás, y se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Pero Dios se acompaña de 10 millares de santos, y en los salmos también aparecen veintenas de millares. Las huestes espirituales de maldad son un tercio de lo que se escapó del cielo. Todo lo demás son ángeles que están al servicio de los hijos de Dios. A veces tampoco, a veces tampoco tenemos conciencia de aquello. El ministerio angelical, el ministerio de los ángeles, nunca ha terminado. No vemos en la Escritura que Dios haya dicho hasta aquí llegó el trabajo de los ángeles. Tal vez en algunas circunstancias, como hay testimonios el 2010, por ejemplo, en el gran terremoto de Chile, hay testimonios que personas fueron ayudadas por personas. Y los ángeles tienen esa capacidad de tomar forma humana. Y muchas veces en el mundo espiritual hemos sido ayudados por ángeles. Ni siquiera nos hemos enterado de todas las veces que nos han ayudado. Así que el recuerdo de la palabra de Dios en tiempos de angustia es un arma poderosa que nos ha dado Dios. Recordar lo que hizo Dios en el pasado, traerlo al presente, porque Dios lo puede hacer otra vez. Si Dios ayudó a su pueblo en la antigüedad, lo hizo pasar por el desierto, fue un tiempo, fue una temporada para llegar a la tierra prometida, para llegar a la tierra de bendición. Entonces, eso es lo que se acuerda Habacuc en el verso 3. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Ahí está todo lo que hace Dios. La gloria de Dios. Los judíos la llamaban la Chequiná. Era un color, tenía también un color, así como los ángeles también. Hay un color que aparece en los evangelios cuando se ven varones con vestiduras resplandecientes, tan blancas que lavador alguno podría dejar un blanco resplandeciente de esa manera, como el color del relámpago. Ese es el color de estos seres espirituales también, de la gloria, de la Shekinah. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer ahora nuevamente, dice Habacuc. Y nosotros en el día de hoy podemos decir lo mismo. Si Dios lo hizo en el pasado, a pesar de los problemas, las circunstancias, las tribulaciones que tuvo que pasar el pueblo, luego de todo eso, que es un periodo de tiempo, siempre viene algo bueno, siempre viene una bendición, siempre viene lo mejor para el pueblo que confía en su Señor. Así que a pesar de la tragedia, son palabras de ánimo. A pesar de la tragedia que va a venir sobre la nación, dice Habacuc, tengamos ánimo, porque todo esto lo está haciendo Dios. Y luego vamos a ver los resultados. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa es nuestra esperanza.
Vamos a dejar hasta ahí, hermano. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.